Vamos a continuar con los árboles, pero desde una perspectiva diferente ahora. Con el árbol de derivación que vimos antes, ya probablemente nos dimos cuenta en varios de los ejercicios, que es un árbol enorme y que nos va permitiendo obtener todas las posibles sentencias válidas que forman parte del lenguaje. Esto no es muy útil para realizar el análisis sintáctico por parte del proceso de compilación, porque es un árbol que crece muy rápidamente y se vuelve bastante inmanejable. Entonces, ¿cómo hacemos para validar sentencias individuales y determinar si pertenecen o no a la gramática del lenguaje? Vamos a utilizar una pequeña parte del árbol, vamos a verlo desde otra perspectiva, en realidad sigue siendo el mismo árbol, pero como está acotado, vamos a decir que es un árbol sintáctico o gramatical para la sentencia en particular, ya que es una sola derivación de la sentencia posible. Vamos a poder visualizar gráficamente con este árbol esa sola derivación. Entonces los elementos del árbol ya van a ser diferentes. Lo vamos a ver a través de este ejemplo, de una expresión aritmética. La gramática sigue conteniendo exactamente los mismos componentes, en este caso para una expresión aritmética simple. Pero, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar partiendo de la sentencia que queremos determinar si es válida o no para el lenguaje. Y ahí vamos a ir determinando los elementos del árbol. Vamos a empezar a aplicar las reglas de arriba para abajo o de abajo para arriba, eso es indistinto y es como les quede cómodo a cada uno. De arriba para abajo significaría que empezamos con S, en este caso es expresión, o de abajo para arriba que empezamos por los no terminales que me definen la sentencia completa, que son los que están en color lila ahí abajo. Yo voy a empezar por esos porque se me hace más simple de esa manera, pero es indistinto el orden en el que ustedes empiezan a aplicar las distintas derivaciones. Vamos a ver que tenemos una regla en este caso que nos permite decir que tenemos dígitos individuales. Entonces, para el 3, para el 2 y para el 4 podemos aplicar la regla dígito. Luego podríamos decir que podemos aplicar la regla número, ya que número es número dígito o un dígito individual. Entonces todos estos que eran dígitos son también números, de acuerdo a la regla número. Luego, en la primera de los terminales, del grupo de terminales, vemos que podemos agrupar el 3, que es un número, con el menos, que es un operador, y el 2, que es un número, con la regla expresión, expresión, operador, expresión, al decir que un número también es una expresión. Ya con esos tres componentes podemos aplicar la regla de expresión como dijimos antes. Luego la podemos aplicar de nuevo diciendo que tenemos una expresión que está formada por una expresión entre paréntesis, hablando siempre de, en este caso, paréntesis que están incluidos en el vocabulario terminal, no son paréntesis matemáticos. Eso me constituye una nueva expresión y le puedo agregar un operador y otra expresión que es el número que quedó solo para obtener la expresión final. Fíjense cómo fui construyendo este árbol sintáctico para una sola sentencia. Entonces vemos que los componentes del árbol ahora son un nodo raíz que
puede o no ser el símbolo de inicio, de acuerdo a lo alto que queramos subir. En este caso hemos llegado a esta expresión, que es el símbolo de inicio. Cada uno de los nodos intermedios va a ser un no terminal, que es el que me va a ir definiendo la regla anterior, a medida que yo vaya realizando las derivaciones. Así voy a llegar hasta los nodos hoja, que están al final de la sentencia, que constituyen cada uno de los símbolos terminales que me van a conformar la sentencia en su totalidad. Fíjense que ahora el árbol no tiene nada que ver con el de derivación que veníamos desarrollando hasta el momento. Este árbol es bastante práctico para realizar este proceso que se llama parsing. En el caso anterior pudimos ver que la sentencia encaja perfectamente con la gramática porque pudimos encontrar ese árbol. Sin embargo, existe una tercera opción que sería un árbol abstracto. ¿Por qué? Porque el analizador sintáctico, que ya vamos a ver que forma parte del proceso de compilación, no necesita un árbol tan detallado como el árbol de análisis sintáctico. Entonces le podemos sacar aún más cosas. ¿Qué le vamos a sacar? Bueno, vamos a verlo con este ejemplo también. Le vamos a sacar los no terminales innecesarios. Es decir, voy a tratar de considerar las operaciones de la expresión matemática como divisorias para ir creando el árbol. Veo que aquí al comienzo, a la izquierda, tengo una primera operación que podría reducirse en 3 por 2. Entonces podría definir un nuevo nodo que sea la operación en sí, el asterisco. Y podría definir otro nodo más que sea el menos, que es la operación que se hace al final. En este caso tengo una representación muchísimo más compacta del árbol que se conoce como árbol abstracto. En este tipo de árbol ya los no terminales van desapareciendo, porque acuérdense que los no terminales son variables auxiliares que definimos nosotros. En este caso, como hemos llegado a una representación bastante compacta, lo fuimos eliminando. Este árbol sí ya es un poco más útil para el proceso de traducción, especialmente para los que se basan en traducción dirigida por la sintaxis. En este proceso, el compilador trata de determinar el significado de lo que escribimos, es decir, de la semántica, a través del árbol. Entonces, por eso le es muy útil el árbol abstracto. ¿Por qué? Porque le va a ir dando prioridad o va a ir determinando cuáles son las operaciones que se van a ir realizando a través del árbol, más que ver cómo se va conformando la sentencia. En este árbol abstracto tiene la desventaja de que ya es un poco más antinatural para nosotros, porque perdemos la información que nos van dando los no terminales. Además, todo lo que no sea expresiones matemáticas va a tener que representarse de una forma similar, más o menos como realizan los lenguajes funcionales. Es decir, vamos a tener que representar cada construcción como si fuera una función. Por ejemplo, en el caso del if, podríamos considerar que este sería el árbol de análisis sintáctico, en la que tenemos un terminal if, entre paréntesis una condición booleana, una sentencia para ejecutar cuando es verdadera, el else y la sentencia para ejecutar cuando es falsa. Todo eso me constituye la sentencia if, que es una sentencia en general.
Si yo lo quisiera representar con un árbol abstracto, tendría que pensar que el if está compuesto por 3 pedazos. O sea, es una operación funcional compuesta por 3 pedazos. Una condición, que en este caso es true, una sentencia verdadera, que sería la sentencia 1, y una sentencia falsa, que es la sentencia 2. Fíjense cómo también perdí la información de los no terminales al pasar a este árbol abstracto. Nosotros durante los ejercicios ahora nos vamos a centrar en los árboles sintácticos, no tanto en los árboles abstractos, porque la semántica la vamos a ver de otra manera. Bueno, acá les dejo un resumen de las características de los distintos árboles que fuimos considerando, que en realidad, queramos o no, son la representación del mismo árbol. En el que podemos ver qué representa cada nodo, el nodo raíz, los nodos intermedios, los nodos hoja, cuántas derivaciones me corresponde o puedo ver yo en el árbol, si se pueden ver todas las reglas de la gramática en el árbol o si se pueden deducir todas, y para qué lo vamos a utilizar. Bien, en el caso de los árboles de derivación ya estuvimos viendo más o menos para qué lo íbamos a usar. Lo usábamos principalmente para ver si la gramática era recursiva o no, si el lenguaje era finito, y hablamos un poco de ambigüedad. La ambigüedad la vamos a tratar a continuación, más que todo en el árbol sintáctico. En el árbol sintáctico nos vamos a concentrar, como dijimos antes, en validar una sola sentencia. Si podemos determinar el árbol sintáctico, entonces la sentencia pertenece al lenguaje. Acá también nos vamos a centrar en la ambigüedad de la gramática. Y el árbol abstracto, bueno, que comentamos un poco, que nos permite ya tener una idea de la semántica,